a la luz del documento base de política pública para fomentar o para el desarrollo de blockchain en nuestro país. Como saben, pues ya algunos de ustedes están trabajando en ese tipo de tecnologías y aplicándose en diferentes ámbitos, y ustedes mismos se darán cuenta pues del potencial que tiene esta tecnología en nuestra economía, pasando pues por todos los temas de registros, los temas que tienen que ver con comercio internacional, y pues cada uno sabrá del potencial que esto amerita. Entonces, aquí en la Universidad Sergio Arboleda, pues le estamos dando el espacio de manera importante y contundente, dado precisamente esa identificación del impacto que tendrá esta tecnología en nuestro país. Aún se están desarrollando algunas cosas, dando los primeros pasos, pero ya se han generado avances importantes en diferentes aspectos. Entonces, pues voy a darles la bienvenida también a nuestros participantes. Aquí tenemos a Ángela Cubillos, que está presente aquí en este equipo. Ángela nos acompaña desde París, en este momento se encuentra en esta ciudad y es abogada en la barra de París de Colombia, profesora de la Universidad Externado de Colombia, doctorando en la Universidad París I. Entonces, ella es una de las expertas en los temas legales que nos va a acompañar en este debate. También tenemos a Philippe Bolland, francés, analista geopolítico, especialista e investigador en redes de comunidad de práctica, coordinador en Enredo y creador de redes sociales especializadas como el Club Networking TIC. Además, especialista en los temas de blockchain, en el desarrollo del ecosistema en nuestro país. Ha sido uno de los hitos importantes y de los personajes más relevantes en Colombia. Bueno, se excusa Diego Tovar, sin embargo nos acompaña de la empresa Everis el ingeniero Ricardo Ruiz Cómbita. Es ingeniero de sistemas y computación con más de 11 años de experiencia en consultoría de arquitectura y nuevas tecnologías, responsable de la línea de arquitectura digital y blockchain en Everis Colombia. Entonces, bienvenidos aquí a la mesa, y también a Ángela. Muchas gracias. Se excusa el ingeniero, bueno, el abogado Armando Guido, de la Presidencia de la República, quien él es, digamos, el promotor del documento base, pero justo salió de la Presidencia y no alcanza a llegar en este momento. Sin embargo, pues nosotros le daremos el alcance y la seriedad que esto amerita. Entonces, bienvenidos, y pues empezamos en el orden, digamos, con Philippe, y luego terminamos con Ángela. Le daremos la palabra al respecto. Bueno, este debate se va a organizar de la siguiente manera. Nosotros vamos a presentar en pantalla unas diferentes información que no necesariamente está dentro del documento base, pero que sí, digamos, obliga tanto a los conferencistas o los señores que están en el panel y a los acudientes, a los invitados, para que puedan observar la importancia de esta tecnología y cuáles son los aspectos relevantes de la misma. Entonces, básicamente lo que nos muestra esta gráfica es la distribución o cómo está compuesta la corrupción en nuestro país, ¿vale? Vamos a partir de este punto muy importante, y porque justamente blockchain hace su deber dentro de este mundo de la corrupción. Estos datos fueron tomados del tercer informe 2016-2018 del informe Monitor Ciudadano de la Corrupción, presentado en mayo de 2019, y nos dice que la distribución de la corrupción está concentrada en un 73% en la corrupción administrativa, un 7% es la corrupción judicial y un 9% la corrupción privada. Y esta corrupción privada ha venido aumentando a lo largo del tiempo. Pasó del 7% del 2017 al 2018 en un 9%. De ahí, el 46% de los hechos fueron en temas de contratación pública. De ese 46%, la distribución está de la siguiente manera:
Peculado un 18%, celebración indebida de contratos un 13%, falsedad en documento público un 12% y concierto para delinquir un 11%. Entonces, aquí vamos a formular la pregunta, además de esta gráfica que nos presenta CESLA. CESLA nos dice, aquí hay un indicador sobre el nivel de corrupción en nuestro país. Por ejemplo, lo clasifican en nivel 70 y eso indica que es un nivel alto de corrupción y existe una debilidad extrema en la política anticorrupción. ¿Okay? Entonces, para que más o menos nos vayamos adentrando en los datos. Entonces, vamos a iniciar con esto. El documento base de política para la política pública de blockchain en Colombia, digamos que organiza 15 principios y acciones para poder fomentar la tecnología dentro de nuestro país. Uno de esos 15 principios es la confianza y la transparencia. ¿De acuerdo? La confianza y la transparencia. Después de haber presentado estas cifras poco extremas y también las que pues, difícilmente nosotros podamos conocer pues, por todo este tema de la mermelada y tan difícil que se torna en nuestro país y en el mundo, ¿creen que el documento y las acciones para implementar una tecnología como blockchain son suficientemente contundentes para que este ecosistema prospere? ¿En realidad hay voluntad política? Gracias. ¿Cuál ecosistema? ¿El ecosistema de la corrupción? Pues primero quiero agradecer justamente por la invitación. Estoy súper feliz de compartir con Ángela, justamente que nos va a poder aportar bastante desde su visión colombiana, francesa y de la Comisión Europea. Entonces ella tiene una visión global del sector público. Muchas gracias a ti, Ángela. Entonces hay una cosa importante aquí. No sé por qué Venezuela es el primero, 96. No sé qué pasó en Venezuela. Entonces vemos que justamente cuando la debilidad de las instituciones está, el sistema se vuelve más corrupto. En todos los estudios se ha demostrado que la blockchain no es la panacea. Permite poner una capa de seguridad encima justamente para evitar que haya más corrupción. Eso es decir, que no va a terminar con la corrupción. También va a depender del algoritmo. Si yo pongo el CDG en el algoritmo, o sea que puedo hacer lo que quiero, entonces aquí puede hacer una corrupción legal. Otra cosa, lo que es importante, lo que han visto otros los países que han fracasado, que han tratado de poner, entonces hay varios en Asia, en África, en otros que justamente implementación blockchain lucha contra la corrupción. Va a depender de qué datos pongo. Eso es el problema. Es decir, que si los datos no son válidos desde el inicio, entonces no va a funcionar. El otro problema que veo el documento ahí es decir, ¿quién va a controlar esto? ¿Una blockchain del exterior? Vamos a utilizar un agente en España, en Francia, que va a vigilar la corrupción aquí en Colombia. O sea que esos datos, ¿cómo se pueden modificar? Entonces, en el documento vamos a hablar, yo veo muchos problemas. Lo que es cierto es que la blockchain va a terminar con la corrupción, pero en las empresas privadas. ¿Quién de ustedes ha visto o tiene Netflix? Imagino que todos. ¿Quién ha visto la historia de las Barbies? ¿No han visto? Les recomiendo. Hay una historia de juguetes, está la historia de Barbies. Y en la historia de Barbies mostraron cómo echaron a la creadora, fundadora de Barbie, porque estafó a los accionistas. Ella dijo que había vendido tantos, había puesto las muñequitas en unos almacenes, haciendo subir los precios de las acciones. Vimos aquí una empresa que se llama Samurai, ¿la conocen? Samurai es francés, es el grupo SEB y el grupo Molinex. Entonces el grupo Molinex fracasó, porque justamente el director general con el director financiero estaban robando a los accionistas. Montaron una filial falsa donde compraban motores y se les volvían a vender a ellos mismos. Entonces yo creo que justamente la blockchain está sirviendo en las empresas privadas para evitar la corrupción de los directivos. Eso sí, va a ser un hecho. Pero en la administración, vamos a ver, en Colombia en este documento no sé cuándo. Ya parece que están esperando, va a ser como el metro, ¿no? Pues vamos a ver, es decir, y además está prohibido, aquí en el documento lo que les gusta para hablar directamente, prohibir a cualquier institución pública implementar blockchain. Tiene que demostrar costo-beneficio. Entonces aquí le están cerrando totalmente la implementación de blockchain. Es decir, que un organismo central, una empresa central va a decir qué blockchain para Colombia. Y los otros que quieren implementar está totalmente prohibido. Está escrito ahí. Vale. Bueno, el documento que ayer publicaron su segunda versión tiene ciertas bases teóricas. Sin embargo, yo creo que la invitación aquí es a construir. Tenemos que construir entre los que estamos aquí y pues los que tienen mucha más experiencia en otros países y que nos puedan aportar. Para eso, ¿qué se necesita o qué creo que se debe
la formación de un consorcio público-privado donde definitivamente tanto entidades públicas, privadas, pongan sobre la mesa tanto los casos de uso, pero que estos casos de uso y estas posiciones que se definan realmente les podamos dar continuidad a través de ¿qué? De definir una mesa de gobierno sin ánimo de lucro, un consorcio que justamente lo que apoye es impulsar el uso de esta nueva tecnología. Lo que pasa es que esta tecnología también tiene unos retos económicos, unos retos de infraestructura, pues que no todos los que queremos que estén incluidos en este ecosistema pues van a poder aportar. Entonces, a través de ese ecosistema, de ese consorcio, se debería promover el uso y la adopción de esa tecnología. Y para eso, tanto el BID como pues una serie de organizaciones privadas, públicas, han ya firmado el año pasado en el Foromic un acuerdo para impulsar el uso del ecosistema de blockchain, y yo creo que ese debería ser el vehículo sobre el cual todos los aquí presentes y entidades privadas, públicas, pues realmente podamos sacarle provecho a la tecnología. Hay muchísimo por construir, el documento aún es incipiente en ciertos aspectos, pero yo creo que hemos dado el primer paso de lanzar un primer documento. O sea, mi invitación aquí es: debemos construir sobre esa base con este tipo de debates que nos permitan la apertura a que promovamos, por ejemplo, la definición de un comité tecnológico que nos permita definir cuáles son las tecnologías, y no estamos hablando de que las vamos a restringir solo a redes públicas o redes privadas, sino cada sector debe poner sobre la mesa sus casos de uso y poner sobre la mesa también cuáles son los medios y los modelos en los cuales vamos a lograr la participación de todos los ciudadanos. O sea, mi reflexión acá sobre el documento es: debemos empezar a conformar diferentes grupos sectoriales, tecnológicos, legales, de comunicación, de misma operación de ese modelo, porque pues aquí tenemos que participar todos para promover el uso de la tecnología. Si desde ya, pues de alguna manera estamos en contra del documento, pues realmente no estamos teniendo la apertura, y no lo digo por el comentario tuyo. Pero el problema es que aquí es como el metro, vamos a rehacer estudios. Es decir, que cuando llegué a Colombia empecé a trabajar en Colciencias, y en Colciencias una amiga, Liliana Martínez, que está en el tiempo, le dije: por favor, ayúdame a importar un libro que se llama Buenos Días Pereza, de Corinne Meyer. Y Buenos Días Pereza es un librito de 50 páginas, un leafleto, que explica cómo colapsar una empresa o un estado, y lo estás haciendo, es decir, reunionitis. Vamos a votar comité, vamos a votar no sé qué, y veremos mientras los otros países están volando. Lo que digo en este momento es que ya, el documento ya, no importa, la idea es empezar a implementar, empezar a equivocarse. Obviamente se van a equivocar, se van a tropezar, pero van a aprender. Si esperamos de que reunimos todos los comités y toda la sociedad civil, que todo el mundo, como hoy había un debate en presidencia, la gente: ay, pero el pueblo de común no está invitado. Sí, pero el problema es que si invitamos todos, escuchamos a todo el mundo, vamos a esperar como el metro. Vamos a esperar de hacer estudios sobre estudios para no equivocarnos. Entonces, blockchain en 20 años va a estar implementada, ¿sí o no? No, pero yo creo que has entendido mal mi interpretación. Justamente es: aprovechemos lo que ya existe. LACCHAIN Colombia es la base, o se formó y ha puesto a disposición la base de lo que se utilizó en Alastria, en Europa, y donde ya se puso la red, la testnet ya está activa. Ya las personas pueden entrar, conectarse y montar sus casos de uso. Justamente es eso. La invitación no es a que esperemos a que se den esos comités para habilitar una testnet, sino ya existe una testnet, ya existe un vehículo que es LACCHAIN, y es una propuesta del BID que el BID está financiando, y donde lo que debemos hacer es cómo nos vinculamos a esa iniciativa y le damos tracción. Esa es mi invitación. Pero cambiar la ley que dice que no se permite implementar nuevas cosas. Aquí lo dice, entonces aquí es un peligro. Justamente por eso digo que existen diferentes mesas, y una de esas mesas es el comité legal. Y en el comité legal y ya existe una primera versión derivada de ese proceso de LACCHAIN, existe una primera versión de los estatutos legales. ¿Qué es lo que pasa? Si como ciudadanos no participamos en lo que ya está construido y ayudamos a construir, pues nos vamos a quedar esperando que salga un documento oficial. Mi invitación es: hoy LACCHAIN ya es una realidad, lo que falta es darle tracción, y ahí personas como tú pueden entrar a aportar con todo el conocimiento, y donde podemos reaprovechar lecciones aprendidas de otros interlocutores. Demos el espacio a Ángela para ver cuál es su apreciación al respecto. Ángela. Sí,
parece que es un primer paso que están dando, que es, los felicito pues por haber dado un paso, a pesar de que pues, la blockchain nació desde hace varios años. El hecho de tener un documento, digamos, que tenga establecer una de las definiciones de la blockchain, pues por lo menos ya permite como poder comenzar a trabajar en el tema, a pesar de que efectivamente, como lo dicen los dos panelistas, es un documento que, si bien establece algunas de las definiciones de la blockchain, no me deja el sabor claro de una política pública que debe estar además encaminada a identificar pues, los riesgos y cuáles medidas jurídicas pertinentes se deben tener en cuenta para el buen desarrollo de la tecnología de blockchain. Entre eso pues hay varios puntos que quisiera tener en cuenta como puntos que habrían que tener pues que integrar dentro de ese tipo de documento de política pública, sea en este documento o en un documento futuro, que son aspectos fundamentales que habrá que revisar, y que pues sobre esos temas pues ya han habido trabajos acá desde el Observatorio de la Comisión Europea de la Blockchain o desde los diferentes grupos de investigación en materia de blockchain. Es el tema de, por ejemplo, saber, por ejemplo, si bien cuál es el estado actual de la blockchain, cuál va a ser la política, en qué dirección se va a otorgar, se le va a otorgar a la blockchain, es decir, cuál es la política pública. Por ejemplo, en temas de diseño de blockchain, incluir el tema de Ethic by Design, que es un tema muy importante de realizar o obligar a todas las personas que implementan esas tecnologías que estén adaptadas al tema ético, y eso cuando hablo de ética hablo de compliance, es decir, de cumplimiento de las reglamentaciones internas que existen en Colombia, y que también hay que tener en cuenta también, por ejemplo, el tema de armonización, porque pues si vemos, por ejemplo, en temas de comercio internacional, ya existen proyectos a nivel mundial para armonización del comercio internacional que nos van a permitir facilitar los intercambios económicos. De otra parte, pues están temas realmente importantes que se mencionan de forma muy rápida y somera en el documento, como si fuera una verdad absoluta, pero que en realidad hay que tener en cuenta son los riesgos, y los riesgos que es el tema para poder que la tecnología evolucione en la buena dirección. Y es, por ejemplo, en materia de seguridad, no siempre una blockchain es segura, existen riesgos de ataque, como por ejemplo el ataque 51. Entonces habría que tener en cuenta cómo poder hacer para identificar esos tipos de riesgo o para prevenirlos. El tema de la trazabilidad, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, ya existen varias reflexiones sobre el tema de los oráculos, que hay una posibilidad de identificación de algunos oráculos que son los que transmiten la información del mundo real a la blockchain y los smart contracts, y este tema es importante comenzar a reflexionar, porque son reflexiones jurídicas que ya se pueden empezar a dar, independientemente del grado de evolución en el que se encuentre actualmente la blockchain en Colombia. Igualmente, los costos de operación, sería importante también tener en cuenta que la blockchain solamente forma parte de una de las categorías de DLT, y entonces pues también incentivar la educación a conocer otras redes, como por ejemplo hay otras que tienen costos inferiores y que también pueden ofrecer soluciones económicas positivas para el país. Yo te tengo una pregunta. Sí, te tengo una pregunta, Ángela. ¿A ti no te molesta que no hay nada sobre el tema de gobernanza de datos, sobre soberanía de los datos y nada sobre la creación de valor? Es lo que justamente a lo que iba a hacer alusión en este momento, y es que existen varios desafíos que no encuentro propios de esta tecnología que no los veo integrados en el documento de gobierno. El primero de esos es la necesidad de uniformidad y claridad legal de los conceptos que vamos a integrar y a manejar. Entonces, por ejemplo, la moneda, el manejo de datos personales y de la privacidad es el segundo tema. Y el tercer tema son los retos propios de cada negocio. Por ejemplo, hay smart contracts que permiten la ejecución de un contrato jurídico, en sentido jurídico del término, no smart contracts, sino contratos que van a tener repercusiones jurídicas. Y acá hay un tema, por ejemplo, de orden público, como es la protección al consumidor, la obligación de información. Son temas que hay que empezar a tratar porque en el estado actual del ordenamiento jurídico colombiano no se encuentran integrados en un país. Y el cuarto tema es el tema de necesidad de progreso técnico constante.
Dentro de todos estos temas, el que más me llamó la atención efectivamente es el de la incompatibilidad de la blockchain con el régimen actual de protección de datos que existe en Colombia. Más allá de indicarle al usuario que existen unos riesgos como lo hace un documento, porque la ausencia de descentralización del manejo de datos puede dificultar y la aplicación del régimen colombiano, es importante poder identificar y encontrar unas soluciones prácticas que permitan el cumplimiento de la protección de la protección de la intimidad y de los datos personales de los usuarios, ¿sí? Entonces, acá hay varios aspectos que ya se han identificado desde el punto de vista jurídico. El primero de ellos es la imposibilidad de determinar quién es el responsable del manejo de datos o el data control, porque como no existe un órgano central, entonces es difícil identificar quién es el titular de los datos. El segundo de los aspectos es la insuficiencia de las técnicas para anonimización del dato cuando se trata de la blockchain. Y el tercero, dentro de otros que existen, ¿no? Porque acá pues yo sé que por razones de tiempo no puedo abordar todos los temas, la dificultad de modificar, de corregir o rectificar o eliminar un dato almacenado en una cadena de bloques. Existe la posibilidad de quitar, pero no existe la posibilidad de eliminarlo totalmente. Frente a ello, pues se ha propuesto a los empresarios o a los innovadores terceras vías a efectos de almacenar de forma transparente los datos o pues acudir a otras tecnologías diferentes. Después, pues hay varios aspectos también que son relevantes, y es, por ejemplo, en materia ya de gobierno y servicios públicos, pues esta tecnología puede tener efectos importantes y positivos, por ejemplo, en temas de registro público, de identificación ciudadana, almacenamiento de información, de monitoreo, de regulación de mercados, en temas de corrupción, como efectivamente ustedes lo mencionaron, transparencia a las transacciones de los sectores públicos y privados. Pensemos, por ejemplo, en temas de contratación pública. Esto se constituye como una herramienta importante para poder garantizar la transparencia de las adjudicaciones de los contratos y su ejecución. Podríamos incluso pensar en la integración de smart contract, en los cuales se condicionen los pagos a la entrega efectiva de las obras en las cuales se están adjudicando. Después también existe pues, lo que yo les mencionaba previamente, y es que es el tema en el que más, pues normalmente es el tema en el que más trabajo, porque pues, es mi especialidad, que es el derecho, y es la clarificación del marco legislativo y reglamentario de la blockchain. La aclaración, por ejemplo, de términos resuelve también las tensiones que pueden existir entre la blockchain y las instituciones financieras convencionales. Aclarar, por ejemplo, la situación jurídica, fiscal y contable de un token y garantizar que los proyectos de la cadena de bloque tengan como una legitimidad ante las autoridades bancarias del país. Eso es un punto fundamental porque eso genera desconfianza en el sistema. En segundo lugar, también es concentrarse pues, también en la educación y en la investigación. Pienso que eso forma parte de la política pública, que si de pronto es algo error de mi parte, tampoco lo vi integrado en el documento. Ayudar como a encontrar la manera de abordar la escasez de talentos de cadenas de personas especializadas en blockchain, tanto como en el ámbito de los desarrolladores de software como en el tema de aplicación para las diferentes especialidades o ramas de conocimiento. El otro tema que pienso que es importante incluir dentro de las políticas es continuar conduciendo a la adopción de la tecnología por parte de los sectores públicos, y esto puede ser con, por ejemplo, la creación de un observatorio. Pienso que sería importante, y un observatorio que no solamente examine los aspectos jurídicos que habría que regular para proteger el sistema y para redireccionarlo o orientarlo hacia una buena dirección que corresponda con las tendencias internacionales, sino que además de eso, pienso que sería importante que se crearan fondos de financiación de proyectos relacionados con la blockchain, si ese es el interés del gobierno de, digamos, lograr poder promover este tipo de utilización de estas tecnologías. También pienso que es importante como prioridad promover la colaboración en el espacio blockchain y promover la innovación
la innovación en la cadena de bloques creando, por ejemplo, incubadores. Desde el punto de vista político, sí. Vamos a continuar y justamente esos temas de innovación los tocaremos ahora, que son muy importantes. Ver justamente cómo está ese ecosistema acá en Colombia, si es posible o no desarrollar este tipo de tecnologías, pero que generen impacto, que no sean tan locales. Yo quiero mostrarles justamente a lo que mencionaba Ángela y pues aquí nuestros panelistas. Bueno, las universidades han empezado justamente a ser parte de este mundo de la tecnología, de la revolución 4.0, con investigaciones interesantes, con ya aplicaciones, desarrollo de prototipos, pero aún nos falta investigación aquí en Colombia de alto impacto. O sea, en bases de datos especializadas encontramos, y creo que lo tocaré un poquito más adelante, pero hasta el momento solamente hemos encontrado un artículo de investigación de una profesora de una universidad en Bucaramanga que está precisamente escrito para una revista tipo común. El resto no es. Entonces, ese tipo de cosas hay que ver cómo nosotros nos unimos para poder desarrollar, y no solamente desde el ámbito tecnológico per se, sino desde el ámbito jurídico, económico y todo lo que involucra precisamente esta nueva tecnología. Voy a seguir acá con este panel de preguntas y viene algo justamente muy dirigido a lo que estaban en discusión. Aquí tengo el mapa, pues, las banderas y algunas imágenes de Uganda, Brasil, Singapur y Estonia. Y justamente podríamos, pues en realidad solamente traje estos ejemplos, pero en esa discusión de que, y quizás ahí apoyo un poco lo que dice Philippe, en que nos vamos a demorar cuánto tiempo en hacer las cosas, porque aquí vemos ya, digamos que aplicación real, una fase de prototipado, una fase de investigación ya pasó, una fase de la que la tecnología sirve o no sirve ya pasó. Yo creo que ya estamos en otro momento y en el que definitivamente hay que hacer, ¿vale? Empezar a desarrollar y empezar a hacer precisamente los casos más prácticos. Por ejemplo, en el caso de Uganda, el 10% de los medicamentos que se suministran son falsificados, utilizando la blockchain para poder precisamente mitigar ese riesgo de salud pública. El 10%. Después del escándalo de corrupción en Brasil con el famoso car wash, pues decidieron incluir de manera casi que inmediata todo el desarrollo de smart contract para poder meter una blockchain en los temas de licitación pública. Vemos el caso de Singapur. Yo creo que es el caso más exquisito, quizás justo con Estonia, en el que ya prácticamente el sistema financiero empieza a adoptar con empresas privadas, gobierno, casi que todo un ecosistema para mover las criptomonedas sin ningún tipo de problema. Y también pues los temas de gestión pública. Y Estonia, que es justamente, digamos que hace 20 años empiezan con un desarrollo de sociedad de la información y casi que de inmediato que aparece Bitcoin ya empiezan a utilizar, si memoria no me falla, ya empieza justo antes de llevar Bitcoin al mercado, ya empezaron a utilizar la cadena de bloques en Estonia. Soberanía de los datos. Soberanía de los datos. Por eso Soberanía de los defender los datos nacionales frente a Rusia. Entonces, justamente acá vemos una serie digamos, de ejemplos de ya la aplicación real, y también el documento base nos dice lo siguiente. El documento nos dice que se refiere al estado de la tecnología en nuestro país y mencionan pues que está en una etapa de experimentación temprana. Pues yo aquí quiero ser un poquito crítico entonces a lo que estamos analizando acá. Fíjense, esta es una gráfica de la SIC que sacó en su informe del 2018 sobre